a lo mismo, que se han matriculado a economía política, vamos a ir un poco desde la parte inicial. Más que todo para recordar, porque yo sé que ustedes lo conocen, vamos a refrescar ciertos conocimientos que ya tenemos para poder situarnos y ubicarnos. Y la imagen que tienen en portada no ha sido tomada de forma aleatoria porque dije, ay, qué bonito, tiene colores, no, al contrario, sino porque nos plasma a los diferentes países que tenemos en el mundo y cómo a todos estos países, sin importar la realidad, la coyuntura en la que viven, son parte de la economía política, son parte, no son economías cerradas, ya casi pocos o ningún país entre el 1 o el 2% son economías cerradas, caso, por ejemplo, Corea del Norte, ¿no? La mayoría de los países en el mundo siempre va a buscar tratar con otros países no solamente en un tema económico, hasta en un tema académico. El tema de las becas, cuando yo voy a hacer estudios, pasantías, me estoy moviendo de un lugar a otro para beneficiarme o instruirme de conocimientos ajenos. Cuando vienen a hacer pasantías a Latinoamérica, porque quieren conocer una realidad diferente, esto les ayuda a fomentar o a incrementar sus conocimientos, no solamente cuando hacemos comercio, sino cuando vayámonos de vacaciones, cuando queremos incentivar el sector turismo, cómo esto afecta. Todo lo que hacemos a lo largo de nuestra vida y en el mundo en general va a afectar a la economía y de manera directa también a la economía política. Es por eso que vamos a comenzar y vamos a ver de dónde provienen estos términos que forman la definición de economía política. Y uno de los primeros libros de economía que se tiene noticia de que escribe y habla de economía fue el de Xenofonte en Grecia en el siglo IV antes de Cristo y su origen también proviene con Aristóteles en los años 384 y 322 antes de Cristo, para quien la economía era la ciencia del abastecimiento que trata del arte de la adquisición. Así lo denominaba Aristóteles y también Xenofonte. Su origen etimológico griego, como vemos en la imagen, sabemos que oikos y nemo son los que forman el griego economía. Oikos lo hemos escuchado muchas veces en nuestras clases seguro de introducción a la economía y habla y significa casa, morada, clan. Nemo habla pues de manejar, administrar, gestionar y la primera idea cuando hablamos de economía nos dicen que era la administración del hogar porque es su origen etimológico. De latín también administras el hogar. Y en 1950, Adam Smith nos dice que la economía se podría definir como la riqueza y recursos de un país. Ahora bien, no existe solamente una definición. Vamos a ver, y seguro que ustedes también han visto, que hay ciertas o ciertos matices que van a ir cambiando la definición de economía. Hay un origen, hay una forma central, sí, una definición matriz, pero por las ramas van a ir teniendo ciertas pinceladas de diferenciación. Entonces, diferentes definiciones. En 1613 se admite que este término fue empleado por primera vez por Antoine Mochettin, que en su obra El Tratado de Economía Política va a tratar de definir qué estudia la economía política. Entonces, ya estamos viendo más o menos desde qué época empezamos a hablar de economía política. 1600, recordemos esta fecha. Luego vamos a pasar a 1733. Todo este tiempo ciertamente olvidado, pero sin embargo, en el Dupont de Nemours, en la tabla de razonada de los principios de economía política, va a traer nuevamente a relucir qué es la economía política. Recuerden estas dos fechas importantes porque las vamos a estudiar en la parte básica de economía política, ¿ok? La palabra economía está formada por las voces griegas, como habíamos visto, oikos y nomos, administración de la casa, la ley, en el sentido de administrar el patrimonio. Por lo tanto, economía, vamos a decir que es la administración del patrimonio. La palabra política, vamos a ver que viene del griego polis, que significa ciudad. De modo que un primer acercamiento, vamos a decir que política es todo lo relativo a la vida en la ciudad, en la polis. Los griegos
utilizaban muchas palabras derivadas de polis para referirse al tema político. Entonces, cuando nosotros hablamos de política, políticos, tenemos que recordar su origen. Habla sobre la ciudad, el lugar. La primera de la que hablaremos es políticos, como hablábamos, con el sufijo ico. Y esto es lo relativo a lo que hablábamos de polis o ciudadanos. Los términos o el término políticos es pues sinónimo social. Por eso cuando Aristóteles dice que el hombre es un son político, quiere decir que realmente el hombre es un animal social, porque está hablando de una sociedad, de una ciudad que vive en un estado o una ciudad sujeto pues a leyes elaboradas por la razón y gracias a la capacidad lingüística y moral de los hombres. Políticos tiene el mismo significado que la palabra politique. Este adjetivo no es más que la forma femenina de hablar de políticos, politique. Proviene de dos expresiones y lo que va a definirnos es el arte de vivir en sociedad o lo relativo a las cosas del Estado, la ciudad, y posteriormente se omite el políticos para quedarnos con el término politique. Entonces, conociendo qué define economía y qué define política, vamos a tener nuestra terminología para estudiar esta asignatura, que es la economía política. Aristóteles la denominó crematística, que según él tiende a precisar que la economía pues es la ciencia de las riquezas. Jean-Baptiste manifestó su preferencia por el término economía social para indicar el conjunto de estudios económicos. Muy importante, ¿no? Cómo vamos incluyendo a la sociedad en esto de la economía. La definición que más tiempo prevaleció fue la economía, que era la ciencia de la riqueza, que se considera ligado a lo que ya me había comentado, quien dijo pues que el objeto de la economía política es el hacer saber cómo se forma, se distribuyen y se consumen las riquezas. Entonces, recaemos nuevamente en lo que hablábamos de economía, ¿no? El tema de administrar la economía. Vamos avanzando un poco en el tiempo y Federico Engel dice que es la ciencia de las leyes que rigen la producción y el intercambio de los medios de materiales de la vida de la sociedad humana. Por su parte, John Stuart expresa que la economía política es la ciencia que trata de la producción y de la distribución de las riquezas, en tanto que esta producción o esta distribución depende de las leyes de la naturaleza humana. Entonces ya hemos incluido algo más, la riqueza, cómo la distribuimos y cómo esta tiene que depender de cómo los seres humanos interactuamos, ¿no? Y una definición interesante que le hemos colocado acá para que tengamos en cuenta va a ser la de Robbins, donde la economía política la toma como una teoría de la elección. Dice, la economía política constituye el estudio de la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos. Si bien es cierto, sabemos que la economía trata de distribuir los recursos escasos para satisfacer las necesidades ilimitadas, pero ahora va a estudiar cómo puedo lograr esto a través de la conducta humana. Muy importante el tema de cómo los seres humanos interactuamos de forma individual y en forma social y cómo esto afecta a la economía. Francesco Vito dice que en su libro del curso de Economía Política la define como una ciencia social positiva. ¿Qué quiere decir? Pues que estudia la sociedad desde el punto de vista de las condiciones reales de hecho, de que la misma se constituye y que se ejercita y tiene como objeto el aspecto económico de la realidad social. Nuevamente el tema de la sociedad. En general, los economistas asentiríamos una definición como la que sigue, ¿no? Que la economía va a ser el estudio de la manera en que los hombres y la sociedad en general terminan por elegir, con el dinero o sin él, el empleo de unos recursos productivos, que sabemos que son escasos, que podrían tener diversos usos para producir diversos bienes y distribuirlos para su consumo, ya sea presente o futuro, entre diversas personas y grupos que componen la sociedad. Entonces analiza los costes, los beneficios derivados de la mejora de los patrones de distribución de estos recursos. Y esto lo define Samuelson en su libro de Economía
moderna, básicamente en la página 5, ¿no? Ya para ver que hemos estado entendiendo cómo van amalgamando los términos de economía política, vamos a ver otra definición del profesor Pablo Franco, quien dice que la economía es la ciencia que estudia la producción, distribución, reparto y consumo de la riqueza de una nación en función ¿a qué? A su población. Entonces, la economía política va a ser una rama de la economía que se centra en el estudio del desarrollo de las relaciones sociales inherente a la producción, las leyes que rigen la misma, la distribución de la riqueza, el cambio y el consumo de los bienes en la comunidad, en cada uno de los estadios correspondientes al desarrollo. Entonces, en atención a todas las definiciones que hemos visto hasta aquí, vamos a crear nuestra definición y va a ser la que acabamos de decir, que efectivamente es una rama de la economía que estudia los términos económicos y que básicamente va a buscar el desarrollo, que es muy importante, va a estudiar la producción, distribución de la riqueza, las leyes que la rigen. La división de la economía política, ya sabemos que es la economía política, que es una realidad muy compleja, hemos visto que estudia bastantes, agrega bastantes ítems, el tema de la sociedad, el tema de la riqueza, el tema de la producción, ¿no? Pero básicamente vamos a ver terminologías puntuales que nos van a ayudar a entender el curso a lo largo de este semestre, porque va a estudiar la producción, va a estudiar la distribución, la circulación, el consumo de los bienes y servicios útiles. ¿En dónde? En la sociedad humana. Comenzamos con la producción y esta va a estudiar cómo son obtenidas y producidas las cosas y los servicios útiles, tales como la naturaleza, el trabajo, el capital y la empresa. Entonces, el proceso de producción, ¿cómo es que yo puedo acceder a ponerme el día de hoy un pantalón jean, unas zapatillas y probablemente un blazer? Simplemente es que fui a la tienda y lo adquirí. No, detrás de esa exposición en una tienda de ropa hay un proceso de producción para llegar a este pantalón, para llegar a este blazer, que ha pasado probablemente desde el recojo del algodón hasta estar puesto o exhibido en una tienda de ventas. Los factores de producción clásicos que nosotros conocemos y que después vamos a ir ampliando son los siguientes: la tierra, el trabajo, ya sea calificado o no calificado, el capital y la tecnología, que hoy por hoy es uno de los factores que va a cobrar cierta fuerza porque va a intervenir hasta en los modos y las formas de producción que antes no se tenían. Por otro lado, tenemos la distribución o reparto. Esta va a estudiar cómo son remunerados todos aquellos factores en los que incurren para la realización de producción. Por ejemplo, voy a regresar a mis factores de producción. ¿Cómo yo retribuyo a la tierra? ¿Cómo yo retribuyo o aún pago el trabajo? ¿Cómo retribuyo el capital? ¿Cómo retribuyo la tecnología? Probablemente por la tierra puedo pagar la renta, por el trabajo pagaré el salario, por el capital pagaré un interés, por la tecnología veré un beneficio. Entonces son formas de remuneración que se realizan los factores de producción. Ahora bien, la circulación. La circulación va a estudiar cómo los bienes y servicios pasan de unas personas a otras. Y esto tiene que ver la oferta, la demanda, los mercados, los precios, el tema del crédito, el dinero, el banco, todos los factores y todos los actores que están inmersos en el tema del mercado y lograr la producción en sí. Visto las fases y las características de la economía política, vamos a tener conceptos básicos que vamos a ir manejando también en toda esta asignatura. Y necesito que los conozcan y los identifiquen plenamente desde ya. Entre ellos, tenemos el bien o servicio. Nosotros producimos, ¿qué producimos? Un bien o un servicio. ¿Pero qué es un bien o un servicio? ¿Para qué lo hacemos? Porque este bien o servicio va a satisfacer una necesidad humana. Y la mayoría de este bien o servicio se producen, pasan por un proceso de producción. Yo necesito, por ejemplo, ahora todos ustedes están recibiendo un servicio educativo.
Pero para recibir este servicio educativo final que va a llegar a ustedes, ha pasado por todo un proceso de producción detrás de ello. Se ha constituido una universidad, esta universidad ha formado su estructura administrativa, ha nombrado directivos y funcionarios. Estos directivos y funcionarios a sus vez han generado el llamado de plazas académicas para docentes. Este sistema administrativo ha comprado infraestructura básica que va a servir para brindar el servicio educativo. Estos docentes, a su vez, detrás de ellos hay una formación que permite que transmitan sus conocimientos. Entonces, hay toda una estructura para la producción de este servicio que finalmente es un servicio educativo que va a llegar a ustedes ante una necesidad que presenta. Lo mismo sucede con los bienes. En la mañana, probablemente la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a consumir el pan guaro, que es parte de nuestra costumbre en Cusco, pero no es que vayamos, nos levantemos un buen día de sol, salgamos a la panadería o a la tienda y compremos el pan y desayunemos. Así de fácil no es, porque detrás de ese pan que hemos visto y hemos adquirido en la tienda o en la panificadora, hay todo un proceso de producción. Hay personas que han emprendido este negocio, que han comprado sus insumos, que han invertido en alquilar un local, que han comprado maquinaria, que se han levantado 4 de la mañana para generar la masa, las han puesto en el horno, etcétera, etcétera. Hay un proceso de producción. Ahí donde ustedes ven un simple pan de 20 o 30 centavos, lleva un proceso complejo de producción. Y como el pan, pues todo lo que nos rodea. Probablemente en su escritorio ustedes tienen un par de lapiceros, tienen un libro, un cuaderno, y todo esto ha pasado por una producción mucho más compleja, desde talar los árboles, procesar las hojas, reciclar las hojas, etcétera, etcétera. Ahora bien, el producto. El producto tiene que ver mucho con el bien y el servicio, y es el bien fabricado a partir del trabajo humano y los recursos naturales. Justamente donde estábamos explicando, ¿no? Cómo producimos y cómo llegamos a fabricar lo que nosotros necesitamos. ¿Y cómo logramos esto? Pues a través del trabajo. ¿Y qué es el trabajo? Es la actividad humana que produce bienes y productos. El celular que ustedes tienen a la mano o al costado de ustedes y que no espero que estén distrayéndose, distráiganse en horas que no sean de clases, por favor. Pero por este momento vamos a tomar todos nuestro celular. Es una herramienta que nos sirve bastante, nos ayuda a comunicarnos entre las personas y no solamente se ha convertido en una herramienta de comunicación, sino que ahora probablemente muchos de ustedes están accediendo a sus clases por el mismo celular. Entonces, es una herramienta educativa. También el celular nos ha permitido conectarnos a las redes sociales y nos ha permitido interactuar de forma globalizada. Pero sin embargo, este celular de por sí solo no se ha creado, ¿no? No es que se hayan juntado un buen día los metales, empezaron a arrastrarse entre ellos y a juntarse y la electricidad hizo su trabajo y voilà, tenemos el celular, ¿no? Detrás de este invento hay trabajo humano, de capacidad humana para lograr producir este bien que lo conocemos como el celular. Entonces, la capacidad humana es muy importante porque gracias al trabajo que se realiza, ya sea calificado y no calificado, porque ambos complementan el mercado, se puede generar situaciones como estas, que van mucho más allá de solo comunicarnos, ¿no? Ahora bien, las fuerzas productivas. Dentro de las fuerzas productivas vamos a tener la fuerza de trabajo y los medios de producción. La fuerza de trabajo, ya sabemos qué es el trabajo, pero ¿qué es la fuerza de trabajo? Va a ser la capacidad de los humanos de trabajar. Yo puedo ser una persona, por ejemplo, soy su docente, puedo enseñar, dictar clases, pero va a haber un momento en que como cualquier ser humano me voy a empezar a agotar, puedo dictar 4, 5 horas, pero seguro que a la sexta hora de haber dictado continuamente clases, mi rendimiento va a empezar a decaer, mi voz se va a empezar a poner más grave, voy a necesitar hacer más pausas, me cansaré, las ideas y el pensamiento que tengo van a ir acomplejándose un poco más, mi razonamiento va a empezar a deteriorarse, y eso porque es parte del ser humano. Lo mismo pasa con ustedes. Llega un pico al que llegamos en nuestro máximo, donde brindamos lo mejor de nosotros, pero de ahí empieza la decaída, ¿no? La curva del agotamiento. Y esto es porque no estamos hechos pues de acero y somos constantes de brindar una producción constante como las máquinas, ¿no? Entonces yo pongo una máquina y digo, cada 10 horas me produces 10 zapatos
y cada hora producirá uno, no importa las horas que yo le ponga, va a estar constante, constante. En 3 o cada 6 meses necesitará un mantenimiento, sí, pero mi producción va a ser constante. Pero lo mismo no sucede con el ser humano. Las personas tenemos una capacidad de producción. Y cuando lleguemos a ese tema también vamos a ver cómo es que hemos llegado a una jornada de 8 horas laborales. ¿Por qué no son 10? ¿Por qué no son 12? ¿Será realmente productivo alargar las horas de producción o al final lo que estoy generando es un agotamiento en el ser humano que al día siguiente en vez de producirme más me va a producir menos? También son cosas que vamos a ir estudiando en el tema de la fuerza de trabajo. Ahora, los medios de producción. Dentro de los medios de producción tenemos objetos de trabajo y medios de trabajo. Los objetos de trabajo son los que recaen en el trabajo y los medios de trabajo son los que se utilizan para trabajar. El objeto de trabajo es para qué trabajo yo, qué es lo que voy a lograr. Y el medio, por el otro lado, el medio de trabajo me va a decir a través de qué voy a lograr este objetivo, con qué medios voy a trabajar para lograr un resultado final. Por otro lado, la forma de valor de las mercancías se produce más de lo requerido por necesidad inmediata. Digamos que en el mercado, vamos a asumir, tenemos un mercado de panes. Sé que normalmente me consumen 10, pero estoy viendo que está creciendo. Entonces voy a producir 12, 15, pero en algún momento me va a sobrar. Va a haber una sobra de la producción. ¿Qué hago yo con este sobrante? Puedo hacer un intercambio, el famoso conocido trueque, y que se daba en algún momento de la historia. Recordemos que no siempre hemos tenido dinero, no siempre hemos tenido moneda. Antiguamente, ¿qué hacíamos? Hacíamos el trueque. Entonces yo producía papa. En mi casa consumimos 10 kilos al mes. Es algo aleatorio que se me ocurre acá. Pero supongamos que yo necesito, pues no solo vivo de papa, ¿no? También necesito consumir carne, necesito consumir vegetales, necesito consumir frutas. Entonces, ¿qué hacíamos antiguamente? Si yo necesitaba producir 10 kilos de papa, voy a producir 20 kilos y el sobrante, que son los otros 10 kilos, los voy a usar para poder recabar aquellos otros insumos que son necesarios para mi consumo. Fruta, verdura, aceite, etcétera. Entonces hago un trueque. Antiguamente también se usaba como trueque la sal. Y la palabra salario como tal nace justamente a razón de esto. En Venecia, que ha sido uno de los primeros puertos en Europa en generar el comercio, donde se empieza a generar el tema comercial y mercantil, se intercambiaba las mercancías a través de bolsas de sal. Y esta bolsa de sal se intercambiaba a través de otra mercancía, servía como un medio de trueque o un medio de pago. Y también la mano de obra en un momento se empezó a pagar con estas bolsas de sal. Y es a razón de esta que nace la famosa definición que hoy por hoy conocemos como salario. Venecia, en general, si es que ustedes quieren estudiarlas, les va a ayudar bastante porque es uno de los puntos raíces donde surge el tema del intercambio, el tema mercantil y de economía y de cómo vamos mecanizando los mercados en esta parte de Europa, donde entra por primeramente como uno de los puertos más grandes. Una de las universidades, la facultad más antigua de economía, se encuentra en Venecia, que ha estudiado y tiene bastante prestigio en Europa. Entonces, regresando a nuestro tema, vamos evolucionando y ya no solamente hacemos el intercambio por la sal, sino ahora usamos metales para intercambiar el oro, después la plata y finalmente la convertimos en lo que hoy por hoy conocemos como el dinero, la moneda y los billetes. El dinero es una mercancía especial que va a facilitar este movimiento de las mercancías en un circuito mercantil simple. ¿Qué quiere decir? Que se intercambian mercancías con igual valor de cambio, que tiene que quedar inalterado, y tiene también otras funciones, el tema de la circulación, atesoramiento, el tema crediticio. Entonces, el dinero no solamente me va a servir ahora en el mercado para ir a comprar, ¿no? Yo soy docente, me pagan mi salario, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el alquiler de mi casa, probablemente tengo que comprar insumos para alimenticios para el mes, entonces yo voy a la tienda, cojo este dinero que lo he ganado por mi trabajo, adquiero estos alimentos, los voy a consumir, pero no solamente sirve para esto el dinero también sirve para el tema de circulación en la economía.
el dinero va a ir intercambiando y va a ir moviendo. El dinero que para mí en un momento, a raíz de mi trabajo, lo he ganado, va a ir a parar ahora, a raíz del trabajo, en una bodega de una señora X que ha puesto su tienda, ha emprendido este negocio y está vendiendo sus productos, y yo estoy circulando mi dinero a esta mano, ahora va a estar en la mano de la señora de la bodega, y quien a su vez irá a los grandes almacenes a proveerse, y el dinero va a terminar circulando a sus manos de este gran proveedor, de este capitalista que ha puesto sus almacenes mayoristas que vende, y este almacenista en algún momento, como es parte de la administración pública, es un negocio formal, tiene que pagar sus impuestos. Entonces pagará sus impuestos, este dinero va a recaer nuevamente en la administración pública va a tener este dinero, y como parte del tema educativo tiene que destinar de todos sus recursos o todo lo que ha recaudado al sector educativo para que se sigan formando. Entonces, este dinero va a regresar nuevamente al sector educativo, el sector educativo lo va a diversificar en primaria, secundaria y universidad, va a destinar una parte a la Universidad Nacional para que se pague a sus docentes, nuevamente va a regresar a la universidad, y cuando yo haya cumplido otro mes me pagarán mi salario y otra vez regresará el dinero a mí. Se dan cuenta que va formando un círculo, va circulando el dinero, y eso se genera economía. ¿Cómo se mueven los capitales? Atesoramiento, pues efectivamente, yo todo lo que gano no lo gasto, cojo una parte y empiezo a ahorrar, porque seguro que tendré pretensiones de querer, por ejemplo, comprarme una casa. No puedo comprar la casa de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a ahorrar poco a poco. Sus papás también empiezan a ahorrar poco a poco porque tienen un emprendimiento o un fin en común. Entonces, parte de nuestro dinero se convierte en un atesoramiento. Es crediticia. Efectivamente, la capacidad del dinero también se forma en el tema del efecto multiplicador. No sé si lo han estudiado. Cómo el dinero se multiplica en las manos. ¿Qué quiere decir, profesor, el efecto multiplicador? Para quienes ya lo sepan, solamente para recordarles, y para quienes no y tengamos un poco de conocimientos, se trata de lo siguiente. Yo, Paola, voy a ir al banco, tengo mis 100 soles, quiero ahorrarlos, es de mi salario, pero voy a ahorrarlos, voy a ir al banco, los voy a meter y voy a decir, ¿qué quiero ahorrar estos 100 soles? El banco me va a dar un voucher, una tarjeta, donde me dice que efectivamente mis 100 soles están guardados. Yo me voy a la calle y yo como Paola tengo 100 soles ahorrados. Nadie me puede decir que no, porque yo los he dejado en el banco, ahí están. Pero el banco, ¿qué hace? Agarra los 100 soles y dice, a ver, los 100 soles de Paola Arce los voy a poner en esta bodega, en esta caja hasta que venga y los recoja y ahí están intactos. No, el banco no funciona así. El banco va a agarrar y va a decir, bueno, la tasa de interés de encaje, imaginemos que es del 20%. Entonces, 20 soles son intangibles porque el BCR me controla, se tienen que quedar como aval, pero sin embargo los otros 80 soles sí pueden seguir circulando. Entonces agarro 80 soles y los pongo como banco a disposición de otro cliente. Entonces un día Isidro va porque necesita un préstamo y desea sacar 80 soles. Entonces el banco agarra estos 80 y se los presta a Isidro. Mi dinero, que era 100 soles, ahora nadie me puede decir a Paola Arce que no tiene 100 soles. Yo tengo mi tarjeta que dice que tengo 100 soles. Pero Isidro, que acaba de sacar su crédito, me dice que también tiene 80 soles y me los muestra. De los 100 soles que yo tengo, ahora se han vuelto en 180 soles. Y de esto se trata el efecto multiplicador y cómo es que el banco hace que se genere o fluctúe el dinero. Esto solamente para recordarles una de las funciones del dinero como tal. Ahora el precio. Pues el valor de la mercancía expresado en el equivalente universal es el dinero. Pero, ¿cómo yo llego a un precio, profesora? ¿Por qué este pantalón vale 30 soles y este otro vale 50? ¿Y por qué no puedo cobrar 10 soles por él? ¿Y por qué no podría cobrar yo 200 soles por él? ¿Cómo es que llegamos a un precio? Y en este también vamos a encontrar un debate muy grande de cómo llegar a un precio. Muchos dicen que debemos llegar a un precio por cosas que son equitativamente iguales a un pantalón, y otros más generales que nos dicen por lo que nos ha costado producir el pantalón y le generamos un margen de utilidad. Y eso es lo que hoy por hoy hacemos. Yo vendo este pantalón porque me pongo a pensar cuánto me ha costado comprar la tela, cuánto me ha costado generarle las costuras, los botones, el estampado, cuánto estoy pagando por la mano de obra de la persona que está cosiendo todo este pantalón.
Y finalmente, ¿cuánto a mí me está costando? Pues hacer el marketing, ponerlo en una tienda, en su cajita, venderlo, entregarlo y le añadiré un margen de utilidad. Y ese va a ser el precio final. Entonces, el precio en economía política va a ser algo importante que vamos a estudiar y también el motivo y la razón de por qué en esta época, cuando Karl Marx trata de explicar por qué la gente empieza pues a protestar, a levantarse, porque en un momento el salario que ellos perciben pues no les alcanza para comprar nada. Entonces, ¿qué sucede en esta economía? ¿Por qué el precio no va acorde con los salarios? Y también vamos a reflexionar un poco de lo que sucede con los precios y los salarios básicos del país en el que vivimos. Ahora bien, la ley de la oferta y la demanda. Esto lo hemos escuchado incansablemente, seguro. Y es parcial y es superficial y es un mecanismo regulador y no tanto una ley, porque nos dice que cuando existe un bien preciado en la economía y todo el mundo lo empieza a demandar, ¿qué va a suceder con el precio? Se empieza a elevar, porque el bien va a empezar a hacerse más escaso, porque todo el mundo va a querer tener este bien. Y esto está sucediendo exactamente con el dólar ahora. Fuera del tema especulativo, dada la situación coyuntural, las personas empiezan un poco a alterarse, los capitalistas también, y dicen, a ver, voy a dejar mis soles porque siento que el dólar es una moneda más confiable, entonces voy y empiezo a comprar dólar, y como yo somos 50.000 que empezamos a comprar dólar, el dólar empieza a escasear en la economía y su precio empieza a subir, porque el dólar también es un bien. Y eso nos dice la ley de la oferta y la demanda. Cuando un bien se hace más escaso, su precio empieza a subir. Y viceversa, ¿no? Cuando un bien empieza a abundar, su precio también empieza a disminuir. En esta imagen podemos ver básicamente de lo que estábamos conversando hasta este punto, de los factores que implican la producción y cómo generar riqueza, ¿no? Tenemos por un lado el trabajo, la tierra, el capital, pero dentro del capital que tiene que generar la riqueza, tenemos el tema de la renta, el salario, el interés. Bien, chicos, el día de hoy quiero que veamos un pequeño video, independientemente de la postura que tengamos, sino este video es para que veamos cómo es que externamente ven a nuestro país dada la coyuntura de la economía política que estamos viviendo. Recordemos que nos encontramos y vamos a aprovechar la situación coyuntural de las que estamos viviendo para hacer la parte del curso y poder analizarla y estudiarla más a profundo. Vamos a hacer como los médicos. Tenemos ahorita un problema, eh, imaginemos de cáncer, ya me estoy yendo muy al extremo, pero vamos a asumir y como médicos especialistas vamos a detectar qué sucede, por qué se ha generado este cáncer en nuestro organismo, qué podemos recetarle al paciente, usaremos medicina tradicional de las quimioterapias, investigaremos algo acerca más de la nueva tendencia ahora de las radioterapias, buscaremos medicina alternativa, hay bases científicas para usar, en qué estadio del cáncer nos encontramos como médicos, qué vamos a pedir a nuestros laboratistas que nos hagan exámenes para poder hacer un buen diagnóstico. Todo eso lo vamos a simular en economía política. Vamos a usar esta etapa coyuntural que hemos vivido de unas nuevas elecciones, el bicentenario del país, y vamos a empezar a identificar. Pero para ello vamos a arrancar el día de hoy viendo un pequeño video, si mal no recuerdo, de 5 minutos, para ver cómo es que nos ven externamente a nosotros como Perú. Podemos estar en desacuerdo o acuerdo, no lo sé, pero la idea acá es entender cómo son los ojos ajenos de los que no viven aquí y cómo lo perciben otros, ¿no? A veces el hecho de ver desde lejos nos da otra forma de analizar nuestra misma economía. Este es un pequeño reportaje que hace la BBC respecto a la coyuntura antes de la segunda, del 6 de junio, de cómo se encontraba el panorama político en el Perú y cómo es que ven la segunda vuelta a ellos en nuestro país. Por favor, atentos. Quiero 3 personas que quieran participar de forma voluntaria. Yolanda 1, Waldira Bel 2 y una tercera persona. A ver, voy a apuntarles. ¿Qué más?
A ver, si no voy a llamar a la tercera persona. Quiero escuchar a Davis Apaza como tercera persona. Comenzamos con Yolanda. Por favor, te escucho, Yolanda. Yo, profesora, gracias. Bueno, en el video podemos observar que la persona nos dice, ¿no? Que para la segunda vuelta han pasado los dos candidatos. Uno que representa a la izquierda, que es Pedro Castillo, y otra que representa a la derecha, que es Keiko Fujimori. También recalca que en los últimos 4 años o en el último periodo de gobierno, hemos tenido 4 presidentes. Por otro lado, Castillo, bueno, podemos observar hasta el momento también que ha tenido más apoyo de las zonas rurales, que esto representa el descontento de los pobres que se sienten de alguna u otra manera olvidados por el Estado. Sobre su plan de gobierno nos dice que, bueno, quiere redactar una nueva constitución, cambiar la economía social del mercado, el actual modelo que tenemos, y sobre el presupuesto designado a la educación, quiere pasarlo de un 3.5 a un 10%. Por otro lado, de pasar Keiko Fujimori, sería nuestra primera presidenta del Perú, mujer. Como bien sabemos, en algún momento fue congresista y también dice que ha estudiado administración. Si estuvo en prisión preventiva, no pude entender eso bien, creo que fue por lavado de dinero. Y también nos habla de una demo dura, que es democracia y mano dura. Ella quiere que la constitución que fue creada en el gobierno de su padre siga vigente. Y también está en contra del aborto y de la eutanasia. Y como podemos observar, o en la primera vuelta, fue una de las candidatas con mayor cantidad de antivotos, ya que en las encuestas que se hacían en los medios de televisión salía que un 55% de personas jamás votaría por ella. Eso sería, profesora, mi participación. Perfecto, Yolanda, y antes de que te vayas, ¿tú qué piensas de manera puntual acerca de estas segundas elecciones? Tu comentario puntual de la segunda vuelta. Acerca de la segunda vuelta, profesora. Exacto, Yolanda. ¿Qué piensas de la segunda vuelta? Solo puntual. Bueno, profesora, viendo los últimos acontecimientos, hemos visto que, bueno, he estado revisando constantemente la OMPE, los votos, y es obviamente pues que Pedro Castillo ha ganado en el Perú. Ahorita creo que los votos se van a definir por el extranjero y hemos visto que Pedro Castillo ha tenido un apoyo incondicional de las zonas rurales. Como bien dice el autor del video, que se sienten olvidados por el Estado y de alguna otra manera ponen esperanzas en el candidato. De verdad espero que si gana Pedro Castillo no los defraude. Y por otro lado, Keiko Fujimori, pues no tendría comentarios hacia ella, profesora, porque todos sabemos que está investigada y todo eso. Ese sería mi comentario. Perfecto, Yolanda, es tu comentario. Me parece genial que expresemos nuestras ideas. Gracias. Ahora vamos a continuar. Rolando, al final, por favor, después de Davis te voy a dar la palabra. Vamos a continuar con Abel. Bien, profesora, gracias por el pase y buen día a mis compañeros. Bueno, el video, mi compañera ya ha dado un resumen detallado y para comentar sobre el video que ya es conocido, ya esto ya es el pan de cada día que nos muestran, quién es Castillo, quién es Fujimori, ante quiénes están ligados, relacionados, su historia, contras, todo. Mm, Comenzando con Castillo, bueno, nadie tenía pensado que iba a llegar, como el caso de los congresistas, esos congresistas congresistas, ¿qué partido eran? Del pescadito, no recuerdo su partido porque ya quedaron en el olvido, porque fue un error, un chiste por parte de los electores. Un chiste que se hizo realidad. Y bueno, igual que Pedro Castillo, hubieron buenos candidatos como Hernán de Soto y otros por no decir. Y
Y siempre estamos mal acostumbrados, la población en general, el votar por personas que no nos identificamos, que nos dejamos llevar solamente por palabras. Es como si a través de los años nos gustaría ser dominados. Nos gusta reclamar. Bueno, eso no está malo, ¿no? Pero ya, o sea, no hacer nada, o sea, solamente reclamas, estás en contra, no respetas opiniones y por tu parte, tú o como población no hacemos nada por cambiar ese estado, es algo ilógico, ¿no? Y a esto es lo que hemos llegado, a estas, a estas elecciones presidenciales en el bicentenario y que estamos en la incertidumbre de no saber o quién nos va a gobernar este 28 de julio. Un, una, alguien que está procesado por temas de corrupción, soborno, y por el otro lado, un partido que está relacionado con grupos del Movadej, que causa inestabilidad económica en el país, y como se ha visto la subida del dólar y cosas así, profesor. Ese sería un comentario. Excelente, Waldir, muy bien. Te agradezco por tu comentario. Vamos a ir desenvolviéndonos, sacando ideas. Me parece perfecta las participaciones que estoy teniendo. Me agrada completamente todas las participaciones que he tenido hasta ahora. Me dan ideas de más o menos su sentir. Y más que todo su sentir, quiero que vayan abocados también. Vamos a ir puliéndolas con las terminologías económicas. Pero hay muy buenas ideas, manejan muy buenos conceptos y me alegra que estén trabajando de esa manera. Ahora vamos a darle paso a Davis Apaza. Bien, profesora, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Bien, mi opinión sobre ello sería que, bueno, es cierto, ¿no? Que hay una incertidumbre acá en nuestro país por quién será nuestro presidente. Pero justo ayer salía un rato para la calle, quería hacer unas compras y me parecía curioso que veía, ¿no? En los agentes, tanto en agentes como en cajeros, y hasta incluso en los bancos, a varias personas formando colas y muchas de ellas queriendo retirar su dinero bueno, de sus cuentas, ¿no? Y también se ha visto también en las noticias que los bancos han estado cerrando sus ventanas posiblemente, o creo que era como una medida preventiva que no lancen piedras o algo así, o de protesta, creo. Y es curioso, ¿no? A veces, ¿no? Y sabía, nosotros, yo también, como usted dijo, ¿no? Nosotros, o no, como un docente dijo, ¿no? No podemos irnos para una corriente, o para la derecha o para la izquierda, ¿no? Al contrario, siempre se debe permitir que haya un libre mercado y que también el Estado también regule los precios, que no permita el- que los monopolios o bueno, que las empresas abusen de los precios, ¿no? Eso sería el rol y pues ahora es un poco triste ver esta situación, pues ayer era algo, bueno, me sorprendió la vez que yo, bueno, cuando salí anoche y era un poco extraño ver a varias personas ahí formando colas para retirar dinero. Y como menciona el periodista de BBC, en el informe uno representa, en este caso Pedro Castillo representa a la izquierda y Fujimori a la derecha, ¿no? Y es cierto, o sea, yo creo que la mayoría de nosotros nunca ha pensado votar por Fujimori, pero bueno, en mi opinión era la única opción que quería para mantener el libre mercado, ¿no? Entonces yo en la primera vuelta personalmente voté por Hernando de Soto porque creía que era una buena opción y pues bueno, nadie se había imaginado el hecho de que Castillo y Fujimori pasaran a segunda vuelta. Era un poco extraño. Bueno, ha sido un poco extraño. Y creo que como varios periodistas también mencionaron, o como varios mencionamos, al igual que ellos también pienso que es una de las peores segunda vueltas que hemos visto en los últimos años. Uno que representa un gobierno socialista que no ha sido exitoso en ninguna parte del mundo y otro que representa una derecha, pero con varios actos de corrupción, ¿no? Como es el caso de Keiko. Y pues bueno, y también, ¿no? Por teoría económica se ve que el dólar también está apreciándose y nuestra moneda se deprecia. Y eso en cierta forma genera preocupación. Y pues bueno,
por teoría económica, por teoría económica nosotros sabemos que todas las cosas todas las cosas o todas las consecuencias que este acto generan de la subida del dólar. Esa sería mi opinión, profesora. Muchas gracias, David. Perfecto. Y finalmente tenemos a Rolando. Rolando, te escuchamos. Profesor, buenas tardes, compañeros. Si bien es cierto, profe, en acá las elecciones tanto de la primera y de la segunda vuelta se dan en un caso de extremos, lo que es la izquierda y la derecha. Claro, si bien es cierto también, en la primera vuelta muchos no pensaron que iba a pasar tanto Castillo como Keiko, porque en teoría había mejores candidatos. Pero bueno, se dio el caso y ya pasaron tanto lo que es Castillo y Keiko por ambos lados. Ahora tenemos, tomando en cuenta los debates, tanto el técnico y como el segundo debate presidencial, en la cual creo que Keiko tenía una mejor posición frente a Castillo, dado que Castillo en sí representa a la izquierda extremista. Ahora, sumado también el caso de el apoyo de Pepe Mujica a Castillo, y también ahora unos pequeños actos, lo que menciona Hildebrand sobre lo que ocurrió con la matanza de los niños por el supuesto MRTA, y todo ello, ¿no? Se dio un caos político y una incertidumbre total justo para esta segunda elección. Ahora, tomando en cuenta en el aspecto económico, si bien es cierto, gane quien gane, hay mucha incertidumbre para los accionistas y, como ya lo comentó mi compañero Davis, hay fuga de capitales y todo eso que, si bien es cierto, es muy perjudicable para nuestro país. Esa sería, profe, mi opinión. Gracias. Excelente. Bien, chicos, en general a los 4 participantes, muchas gracias. Les he apuntado su participación como corresponde. Pero fuera del tema de sus puntos, me agrada su concepción y lo que ustedes van viendo y también su sentir, porque, a ver, si somos economistas, nos vamos a formar profesionalmente, tenemos que tener un criterio técnico, pero también somos seres humanos y tenemos un sentir de la percepción en la que vivimos. Definitivamente es una coyuntura bien difícil, complicada. Creo que pocas personas, o quiero pensar que pocas personas han ido a votar con el corazón porque creían en el candidato A o en la candidata B. Creo que eso no ha sucedido en el país, sino a la mayoría. Quiero pensar que nos ha tocado ponernos en una encrucijada y pensar a cabeza fría qué era lo más conveniente para la economía del país. Pero sin embargo, también tenemos que analizar algo muy importante, y que también lo ha hablado el video. ¿Qué ha sucedido con la mayoría que ha respaldado a Castillo? No solo ha pasado en las redes, no se ha demostrado en el voto, y es más, seguro que en las noticias, y lo vamos a seguir viendo a lo largo de las noticias, hay gente que se ha levantado, que está reclamando, que se ha parado en la puerta del OMPE, que está apoyando a capa y espada a Castillo. Pero ¿qué sucede? Fuera de hacer una crítica, de estar de acuerdo o no, de poder ser parte del partido o no creer en el partido, independientemente de eso, hay que hacer un análisis juicioso de qué está pasando con esta parte de la población y de la ciudadanía del país. Hay algo en el trasfondo. Es como cuando nosotros presentamos, por ejemplo, y les cuento, ¿no? De manera particular, yo tengo rinitis alérgica, pero yo no lo sabía. Yo siempre decía, no, es que yo tengo resfrío crónico, yo siempre estoy resfriada, y la verdad es que alguien no puede estar resfriado toda la vida, ¿no? Y cuando me hago estudios y todo, resulta pues que tengo rinitis alérgica, y sucede que cada vez que hay un pequeño cambio de clima, y más que vivimos en un tema donde hace bastante frío, pues tengo la congestionada siempre la nariz, tengo el tema de los estornudos, me afecta un poco a veces a la vista, pero nada, es parte de mi vida, y le he aprendido a sobrellevar. Consumo tomo algunos medicamentos que me permiten pues tratar de llevar una calidad de vida un poco más adecuada. Lo mismo sucede, y quiero que hagan ustedes una analogía con lo que ¿qué está pasando? ¿Por qué estas personas, por qué hay este síntoma de personas que no se han sentido identificadas, que no se sienten oídas, y que probablemente puedan pensar que en algún momento uno de ustedes lo ha dicho? Quizás Keiko en algún momento representaba el hecho de un libre mercado, de la libertad del mercado, y que nosotros como economistas pues defendemos, y que no probablemente estemos de acuerdo o a favor de Keiko,
pero de alguna manera pues defendía esto y nos hemos visto, como decía su compañera Yolanda, en su caso de ella, pues tratar de votar por Keiko porque era lo que más se asemejaba a lo que defendía, pero sin embargo no estás de acuerdo con esta candidata. Pero ¿qué ha pasado con el otro grupo que quizás una parte de estos sabía que lo que proponía en cuanto a un mercado Castillo no era lo adecuado, pero igual como un sinónimo de protesta, de reclamo, de insatisfacción con lo que vive, ha dado su voto de apoyo. Y hay otro porcentaje de la población que sí cree en lo que dice Castillo y cree que lo que se propone va a ir en lo corriente de lo que esta persona piensa. Ahora nosotros haremos un análisis económico y plantearemos esta sintomatología de la economía y del país, de qué sucede con este fuerte de la población que no es poco. Ha sido más del 50% y que el Perú básicamente está dividido en dos. Y no es porque defiendan a un candidato, es simplemente, por un lado, el tema de la antipatía, de los antivotos que tenemos con Keiko y que a lo largo de cada periodo sucede, pero por otro lado tenemos una población que necesita hacerse sentir, que está buscando algo y que quizás en algún momento no se le ha dado la voz y que ha encontrado a través de este candidato hacerse sentir. Quizás no de la manera más correcta, probablemente no sea el idóneo, pero hay algo que hay que estudiar aquí y que hay que determinar en las futuras políticas económicas que se vaya a hacer en nuestro país. Por un lado eso. Por otro lado, dada la situación, considero que de manera personal, independientemente de quién gane, hay que aceptarlo, ¿no? Porque no aceptarlo genera más crisis en nuestra economía. De por sí, hoy por hoy el dólar, si mal no recuerdo, ha cerrado en 3.96, se prevé que cierre en 3.99, y es más, hay estudios que probablemente en algún momento lleguemos a 4.5, que ojalá no pase, pero a ver, son situaciones en economía que pueden suceder. Entonces la economía de por sí ya está fallando. Si nosotros, si gana Keiko o gana Castillo, no lo aceptamos y empezamos una pequeña guerra civil entre nosotros como personas, porque al final defendemos personas que no nos van a defender y eso es algo que tenemos que entenderlo. Vamos a generar una guerra civil entre nosotros, vamos a generar una fragmentación mucho más grande y ya de por sí tenemos problemas y vamos a sumar más problemas. Entonces, estar vigilantes, aceptar quien haya ganado, pero eso sí, no se trata de aceptar y decir, bueno, ya está, este señor o esta señora entró y lo que venga, ¿no? No, no se trata de eso, ¿no? Se trata de dar el pase, pero con el ojo abierto y estar pendientes a lo que vaya. Definitivamente, como sus compañeros han dicho, nadie nos esperábamos, creo, esta segunda, y creo que como para ustedes, para mí también es una sorpresa que ambos candidatos lleguen a la segunda vuelta. Y creo que más que todo una gran sorpresa que dado los conocimientos y preceptos económicos que tenemos, nos encontremos en una disyuntiva de qué es lo que le convenía al Perú y qué representa cada una de estas personas. Pero había que hacer un análisis frío. En general, yo de manera particular no juzgo a quien haya votado por Keiko o a quien haya votado por Castillo. Yo creo que era una decisión de por sí ya muy complicada, pero sin embargo, considero que la mayoría de nosotros hemos asumido una cabeza fría y nos hemos dejado de sentimientos al costado para tomar una decisión sana. Y por otro lado, vamos a hablar del fuerte grupo que no ha votado, que ha votado en blanco nulo, porque ha dicho, y yo lo he escuchado, se los digo de primera fuente, ¿no? De personas cercanas que dicen que no estoy de acuerdo con ninguno y voto en nulo porque quiero sentirme con mi conciencia tranquila. Qué irónico, ¿no? Voy a dejar la carga en los demás ciudadanos, pero yo quiero dejar mi conciencia tranquila, ya bien, pero realmente estoy logrando una conciencia tranquila al no votar. ¿Funcionará así? Si yo no voto, no me voy a ver afectado por las decisiones políticas del candidato o candidata que vaya a entrar como presidente. ¿Será que yo me evito todos los conflictos o todas las consecuencias que va a traer en el país quien asuma la presidencia? Pues no. A veces ese criterio va a ser todo un proceso gradual que hay que cambiar de nuestra forma de pensar y sentir. Es difícil, entre blanco y negro, pero hay que tomar una postura, ya sea blanco o negro. Los grises en momentos de decisión no nos ayudan. Cuando ya las cosas están decididas, ser de medio probablemente va a ayudar a llevar un camino, pero en momentos de decisión no son posturas, no son elecciones.
En fin, ya para cerrar este tema de lo que hemos hablado, eso es un poco el tema de introducción, vamos a debatir mucho más, vamos a hablar de temas de factores de producción, vamos a hablar de esta mano de obra informal que trabaja en el país y que, nos guste o no, es parte del motor de nuestra economía. ¿Qué hacemos con este trabajo? ¿Por qué es que estamos así, no? A veces siempre juzgamos, siempre criticamos, pero no nos podemos a pensar, y es lo que yo necesito que en este momento ustedes analicen, ¿por qué? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué hay tanta gente que está detrás del pensamiento de estas personas que, por ejemplo, defienden a capa y espada a Castillo, ¿no? Aún sabiendo que ustedes mismos han dicho, tienen ciertos vínculos con el Movadef, incluso con el tema del terrorismo, el tema de que su plan sea marxista-leninista, o por qué hay tantas personas que se desgarran las vestiduras por apoyar a Keiko y se pelean con medio mundo, a pesar de que el perfil ético de esta persona no es el más adecuado, ¿no? Está con un tema de corrupción, hay mucho cinismo en su personalidad, independientemente de haber votado por ella o no, no considero que las personas nos defendamos a capa y espada a ciertos candidatos. Una cosa es defender el modelo económico, que yo creo que es lo correcto porque finalmente es en el que vivimos, pero defender a la persona como tal no va a ser lo adecuado porque vamos a recaer en un tema de fanatismo. Y no es lo que la economía de nuestro país busca, más en una economía de desarrollo en la cual nosotros nos encontramos. Así que hay que estar pendientes. Como Yolanda dice, todavía faltan, si mal no recuerdo, creo que ya están al 97% de la lectura. Y como nunca, ¿no? Sin precedentes. Lo interesante es cómo nos ven los ojos de otros países, los ojos del mundo, cómo nos ven a nosotros. Dicen que en España, por ejemplo, nos estamos contando, nos estamos peleando el voto a voto con un candidato y con otro. Algunos países nos juzgan, ¿no? Nos dicen cómo pueden votar por la hija de un dictador que les ha hecho tanto daño a la economía, que es imposible, que realmente la mejor elección que ustedes tienen es Castillo, que es una persona humilde, que va a ayudar. Otros países nos miran y nos dicen cómo es posible que puedan votar por un candidato que busca beneficiarse de una apariencia humilde, cuando detrás de él pues trae toda una carga grande, una mochila, y que es una mochila de la cual no se ha desligado, ¿no? El tema de Cerrón, el tema de Bermejo, el tema de tener afiliación con el Movadef, el tema de sus mismos, que quienes conforman ese partido, y cómo es que su pensamiento ha ido, y es más el equipo técnico que ha traído, que realmente se esperaba más de Castillo, y votar por Castillo es irse hacia un agujero negro, que es la peor elección. O sea, así nos ven de diferentes formas opuestas a los ojos del mundo. Pero ¿qué hay de los ojos de nosotros los peruanos y cómo lo analizamos, ¿no? Finalmente, vamos a ser quienes vamos a vivir con los beneficios o los perjuicios que nos traiga la presidencia de quien vaya a asumir, ya sea A o ya sea B. Pero para eso estamos nosotros, para analizar no solamente las consecuencias, sino la sintomatología y el efecto, y no solamente la segunda vuelta, sino la primera, y es muy importante lo que se ha dicho, la fragmentación política del país, cómo es que se han postulado, nunca antes habíamos visto eso, 18 candidatos, y no solamente quedaban 18 candidatos, sino que eran entre 5 y 6 que tenían bastante apoyo, porque ¿qué sucede? Cuando hay bastantes candidatos, siempre hay 2 o 3 que están entre los favoritos y que sabemos que se van a disputar la parte final, ¿no? Pero no, había 5 o 6 que se han quitado entre ellos mismos los votos y hemos llegado a la situación en la que estamos. Si tuviéramos más claros ciertos, más que ideologías, sino conceptos económicos, planes y modelos, no se fragmentaría tanto nuestra economía y quizás no hubiéramos llegado a la situación de ahora. Entonces, algo está sucediendo en nuestra realidad, hay que identificarla y hay que ver cómo podemos mejorar esto, cómo podemos analizar y cómo podemos analizar también la sociedad peruana. ¿Qué sucede con nuestro país? ¿Qué se reclama? Hay un dolor interno, pero hay que identificar de dónde proviene este dolor y hay que orientarlo. Realmente, por ejemplo, para las personas que apoyan completamente a Castillo y que se sienten representadas, porque hay un dolor, hay algo ahí, hay un tema y un tema social que se tiene que resolver y que tiene que ser atendido, pero realmente la solución va a ser esta, ¿realmente será? ¿O simplemente es un grito desesperado por ser escuchados? Vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo, recién estamos en la parte inicial. Espero que este curso realmente sea de su agrado y de su interés para todos ustedes. Toda la información que necesitan acceder y buscar más a fondo, por favor, no duden en solicitármelo a través de su delegado o delegada o el correo. Bien, chicos, para cerrar ya,
acá concluimos la clase teórica, pero hemos dejado pendiente tenemos 3 minutos todavía para ver el tema de sus delegados. Comuníquenme, ¿ya tienen delegado, delegada? ¿Han coordinado? Profesora, sí, en el grupo ya se ha ido a una votación. Perfecto, Yolanda, comunícame, ¿quién es el delegado o delegada? Nuestra compañera Lourdes. Excelente. Lourdes, por favor envíame tu número de celular por el chat. Me voy a comunicar al concluir clases contigo. Ya, profesor, está bien. Perfecto, Lourdes. Ya tenemos a su delegada, ya tenemos los grupos de trabajo. A ver, la última que me entregó el grupo fue Juana López. Perfecto. Tengo 1, 2, 3, 4 grupos de trabajo, lo que significa que me quedan 2 grupos pendientes. ¿No han formado los demás sus equipos, chicos? Profesora, buenos días. Emerson, ¿qué tal? Profesora, buenos días. Disculpe, es la primera clase que estoy asistiendo y no sé a dónde se tiene que enviar los grupos. Al chat. Me los he estado remitiendo acá al chat. Pongan el nombre de las 5 personas, su nombre y su primer apellido, por favor, Emerson, en este momento. Ya, ok, profesora, muchas gracias. Profesora, buenos días. Abraham, buen día. Profesora, aún no me ha enviado la invitación al Classroom. No sé si me podría enviar. A ver, déjame ver. Abraham Castillo Vargas. Abraham, ¿no estás matriculado en mi curso? ¿O recién te has Así matriculado? es. Sí estoy matriculado, profesora. Me he matriculado el día lunes, el anterior lunes. Vale, es que yo he sacado más antes la lista y quizás ahí no se ha actualizado. Déjame, en este momento te doy la invitación al curso. A ver. Mm, Castillo Vargas Abraham. Ya, tengo tu código. Estoy invitando a las clases. Perfecto. ¿Alguien más tiene algún detalle? Consulta, pregunta. Nada, vamos a esperar la lista de su compañero Emerson. Y bueno, los 5 que quedarían pendientes van a formar el equipo, el último equipo de trabajo. Profesora, una consulta. ¿El sílabo cuándo lo va a colgar? Ah, genial. Se los voy a subir ahora en la tarde. Miren, les comento. Generalmente yo suelo actualizar mi sílabo. No manejo el mismo sílabo todos los semestres porque considero que la información está cambiando constantemente. Entonces, al respecto de ello, tengo un nuevo libro de la Universidad de Chicago, que se ha publicado el año pasado de Economía Política, y que lo quiero incluir dentro de las temáticas que nosotros vamos a tomar en Economía Política. Así que estoy incluyendo algunos temas de novedad para ustedes. A ver, el tema de teoría básica va a continuar dentro de nuestro sílabo, pero voy a incluir algunos temas de interés de coyuntura actual para irnos con conocimientos más nuevos. Así que si me dan esta tarde, espero que para la noche yo lo pueda subir y tengan acceso todos al sílabo. ¿Está bien? Está bien, profesora. Muchas Ok, gracias. de nada, Manuel. A ver, me dan el grupo de Esaú Abel Castro Delgado. ¿Quiénes son los integrantes, por favor, Jacqueline? A ver, tengo a Esaú, tengo a Flor,